Listos para entrar a la mesa del más allá. Gracias a todos quienes están aquí en esta mesa del más allá que busca llevar una visión más allá de lo tradicional o de lo evidente. Ana Francis Moore, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola. ¿Ustedes escuchan bien a Julio? Sí. Es que entonces me voy a volver a conectar porque te escucho como de otro mundo, Julio. Me vuelvo a conectar. Soy de otro mundo, pero sí, conéctate, sí. Bueno, Horacio Franco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido. Buenas tardes, querido. Fernando, Julio, qué gusto con el público tan prendido también. Ya somos muchos ahora y faltan likes, siempre faltan likes. Hay que poner likes, por favor, a todos. Sí, pónganle, por favor. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos aquí en esta mesa del más allá. Y tú, que eres de otro mundo, y Ana es de Marte, y Horacio de Venus, y yo de Plutón, que ya ni planeta es. No, ya, no, imagínate. Oye, es que pasó la cosa más extraña, Julio. Te oí así de... rarísimo. Sí, y dijiste, ya se transformó, ya le pegó el síndrome de la niña del exorcista o algo así. Yo dije, pues será su nueva propuesta periodística, ajá, está bien, ¿no? Se le entra. Pues casi que así andamos a veces ya en el análisis y en la discusión política, entre algunas cosas así y así. No, yo sabes que me puse adelante de este cuadro que es un Jonás. Si lo ven, se lo está tragando la ballena. Es de un gran pintor que fue mi alumno en el conservatorio, se llama Rodrigo Cruz. Es un extraordinario pintor que hizo este cuadro para un concierto que hicimos hace casi 30 años con Capella Cervantina del Oratorio de Jonás, pero me puse así porque estoy yo así de modelo, yo fui el modelo para este cuadro, pero estoy así y sigo así ahorita con toda la cuestión de la oposición como está. Así estoy yo con cara de oposición. Con cara de oposición. Ana Francis Moore, que estuviste dos programas fuera, así es que tienes el derecho de iniciar y el gusto, el privilegio de nosotros de escucharte como primera intervención. ¿Cómo va el lenguaje de la política? ¿De veras va así todo confundido? ¿Vamos muy acelerados? ¿Vamos muy lentos? ¿Violencia verbal que presagia violencia física? ¿Cómo vamos en el lenguaje y en la política, Ana Francis? Bueno, yo vería varias esferas del lenguaje. Yo no sé si la violencia verbal presagia la violencia física. Creo que una de las cosas que ha prevalecido estas semanas ha sido el asunto de si los traidores a la patria, de si no, de si sí, de si eso es violencia política verbal o si no. Y luego ves que se acaba de disculpar Cuadri, ¿no? Y se dieron el abrazo de Acatempan. Beso y abrazo, ¿no? sí. Beso y abrazo, que híjole, pues, híjole. Sí. Híjole. Y luego regresó Cuadri a las andadas, regresó a lo mismo. A las andadas, sí. Disculpas cochinas, decía mi abuela, ¿no? Ajá. Sí me disculpo, pero no, ¿no? Ajá. Pues esas cosas son muy divertidas. Lo que me parece como muy interesante es que yo me imaginaba, a ver, ¿qué significa que haya todos estos cartelitos de traidores a la patria y tal? Que yo francamente los he visto como muy presentes en la República de Twitter, ¿no? Y muy presentes en los noticieros y así, sobre todo en esta cuestión de, pero ¿cómo se atreven a no sé qué? Ahora, ¿eso significará que si yo soy uno de estos diputados federales, traidor a la patria, voy a un restaurante y me le van a escupir a mi sándwich? ¿Significará que si me subo al taxi me la van a refrescar? ¿Significará que si voy por la calle me la van a refrescar? O sea, ¿qué significará en términos reales? Y eso creo que no lo sabemos. Pero sí es muy interesante como pensar, o sea, como pensar, les dio susto, o sea, o nomás están como chillando porque les parece, porque todo el tiempo hay como esta estrategia de golpear y de chillar y de, ¿no? O sí tendrá repercusiones reales. Esa es la duda que me queda. Yo te podría decir que en el Congreso de la Ciudad de México, que viene siendo lo que es mi changarro, esta semana hubo algunos intentos, sobre todo de legisladoras mujeres, de decir, oigan, ¡ay!
podríamos estar discutiendo mejor, podríamos bajarle 3 rayitas, podríamos estarle entrando a los temas de fondo, podríamos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en las pequeñas cosas y tenemos expresiones tales como nos vemos a la salida, ¿no? Que es así de, ay, me acordé de Gorilón, el de Archie, ¿no? Sí se acuerdan Sí, Claro de que Archie, pues, sí. ¿no? Todos los que estamos aquí nos acordamos de Archie. Que sí es así de pronto, sí nos mandamos mensaje entre legisladoras de los distintos partidos de por qué por qué se la están midiendo estos, ¿no? ¿Por qué llevamos 2 horas alegando sabe qué? Porque además los señores de pronto se suben a medirse la capacidad de debatir. En fin, pues, ¿no? sí. Y no olvidemos, me disculpo por la posición, pero es que justo no estuve 2 semanas por condiciones de salud y entonces estoy en una posición de recuperación. Entonces Bien. me disculpo por la posición, pero bueno, por la posición que no la posición política. Entonces, y no olvidemos que el mes que entra empieza, o sea, que estamos en un periodo electoral en muchos estados, en 6 estados, y en junio son esas elecciones. 2 de los estados, por ejemplo, se dice que eran los que quería el PRI a cambio de votar la reforma eléctrica y que se les mandó a la goma y por eso se hicieron evidentes en traidores a la patria. Entonces, bueno, ahí los distintos lenguajes políticos. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de los lenguajes políticos en curso, los que llegan a ese grado complicado de acusar a otros de traición a la patria, los que ya están llamando a bajarle una rayita a tanta beligerancia verbal? Pero ¿qué lenguaje, qué idioma político estamos hablando actualmente, Fernando Rivera Calderón? Bueno, nada más con respecto a bajarle rayitas, yo luego viendo algunos diputados de la oposición haciendo unas gesticulaciones, sí creo que le deben bajar varias rayitas, no necesariamente solo al discurso, pero en cuanto al discurso, bueno, el diccionario de la política mexicana yo creo que tiene muchos apartados ocultos que cada legislatura va descubriendo. Y bueno, hemos visto que salen conceptos como ahora el concepto de traidores a la patria, que ya pues es llevar este vocabulario, a abrir como un segmento del vocabulario del siglo XIX, ¿no? De la traición a la patria en los tiempos en los que pues realmente había comisiones que iban a ofrecerle el imperio mexicano a Maximiliano, aunque ahora pues hay comisiones que van a ofrecerle los recursos mexicanos a las transnacionales, que es básicamente el mismo acto que implicaba traición a la patria en el siglo XIX. Lo que pasa es que creo que sí, en medio del concepto de traición, que creo que todos tenemos muy claro, creo que hemos perdido la dimensión de qué es la patria o qué es el objeto traicionado, ¿no? Y creo que cuando quizás Ana Francis, Horacio, Julio o yo hablamos de patria, pues tal vez podamos pensar como José Emilio Pacheco y decir, bueno, no amo a mi patria, su fulgor abstracto me fascina, pero me quedo con ciertos ríos, con ciertas personas, con ciertas historias, con ciertas montañas, uno pues tiene la patria que le ha tocado amar y ver, pero para la oposición, para la gente de esta derecha, para quienes su única deidad es el poderoso caballero don dinero, cuando hablan de patria, en realidad están hablando de clase, están hablando de su clase social, y eso para ellos es la patria, y eso es lo que van a defender, y por eso se ponen tan beligerantes, ¿no? Se exaltan de más, hablando de bajarle rayitas, porque bueno, la patria es su concepto como de estatus. Entonces, defender la patria, pues es como ahora los diputados que van a defender la democracia, cuando en realidad, pues me parece que la reforma electoral aboga por un sistema más democrático, ¿no? Pero bueno, en fin, ese ya es otro tema, como decía la abuelita de los anuncios. Sí, muy bien. Horacio, antes de pedirte tu opinión, creo que por ahí se oye un eco de, bueno,
Este poema de José Emilio Pacheco, Alta Traición, ahorita que lo mencionó Fernando Rivera Calderón, lo busqué aquí en internet, y es un poema muy breve, pero se llama así, Alta Traición, y dice: no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Esa es Alta Traición de José Emilio Pacheco. ¿Qué opinas, Horacio Franco, del lenguaje, de las etiquetas de traición a la patria y de versos como estos de José Emilio Pacheco? Mira, yo acabo de sacar un tuit ayer que se me salió del alma. Lo voy a leer tal como lo puse. Dice: la oposición tiene tanta cola que le pisen que al irse en su triste y lamentable desempeño en contra de la reforma electoral, por decir algo, ¿no? Con los enormes hierros antes cometidos, su obnubilación y el coraje que tienen, al no quererse liberarse de ello, seguirán pisándose la cola ellos mismos. Es decir, mientras la oposición no quiera deshacerse de todas estas cosas tan atávicas que tienen, que son su obnubilación, su coraje, la ira, la profunda ira, lo vemos en los ojos de una persona como Mariana Gómez del Campo cuando habla, ¿no? El odio recalcitrante que solamente tiene eso, que no tiene argumentos para decir qué, cómo, cuándo, dónde, hacia dónde van. Lo mismo lo ves con cualquier otro legislador, cuando habla Alito Moreno, ¿no? También es verdaderamente patético porque todo lo que dice en contra, lo que dijo ayer en contra de la reforma electoral no es otra cosa más que dar de veras patadas de ahogado, obnubilado por la ceguera, el odio y el rencor, porque pues, quién transformó al INE en un monstruo realmente para hacer todo lo que hizo? Bueno, la primera administración del IFE con José Wollenberg no era tan terrible, pero cuando llegó en el otro sexenio, que llegó ¿cómo se llama el segundo presidente del IFE? Ugalde, 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 Héctor que Ugalde, yo Antonio Ugalde. escribía en mi columna, decía Luis Carlos U. Fraude, pero es Luis Carlos Ugalde. Sí, Luis Carlos Ugalde fue verdaderamente terrible y de ahí para el Real, pues, ¿no? O sea, el INE se convirtió en un receptáculo de gente que quería puestos, finalmente, se convirtió en solapador de fraude, se convirtió en un instituto verdaderamente que no representaba al pueblo mexicano. Entonces, hoy por hoy el pueblo mexicano sí queremos, y eso es lo que no entiende gente como Alito, ¿no? Sí queremos una reforma electoral, sí estamos propugnando por ello, porque si no se nos oye a nosotros esta vez, de por sí ya no se oyó al pueblo de México ni a los expertos y especialistas en la cuestión de la reforma eléctrica, hoy por hoy, el día que ojalá no, que se repruebe esta reforma tan necesaria, esta reforma electoral tan prudente, tan necesaria, que no le va a dar a Morena más, sino va a balancear precisamente todo esa gama de injusticias, de inequidades, de presupuesto excesivo, etcétera, que tienen, que todo el mundo conoce, que por eso ya nos tienen hartos el INE con eso, al pueblo, a ellos no, o sea, y la gente que está adyacentes a ellos con sus hashtag defendamos el INE, pues sí, defendamos el INE de gente como Murayama, ¿no? Como Córdoba, en realidad, o sea, hay que defender al INE y sí hay que tener un instituto electoral con una nueva directriz y con una nueva característica, pues, y un nuevo paradigma. Ahora, de la cuestión de traidores a la patria, pues ya lo dijimos la semana pasada, o sea, si no son eso que son, por haberle realmente cedido, por haber votado en contra del pueblo mexicano y en pro de compañías extranjeras, pues obviamente es lo mismo que hizo Santana, es lo mismo que han hecho tantos traidores a la patria. Que son traidores a la patria, no tiene otro nombre, pues, si no se está agrediendo a nadie, pero además, ¿qué hizo Alito Moreno con el diputado de Campeche que renunció al PRI y que se fue a las, que votó por la reforma electoral? Pues le llamó traidor a la patria, ¿no? Y ahora ya muy campante dice que no, que ese término no se debe de usar porque no es correcto. Pues es que no, o sea, juegan una doble moral
que pues diario los expone el presidente, ya para qué necesito exponerlos yo, ¿no? Y bueno, pues el poema de José Emilio Pacheco es una preciosura, y obviamente, pues sí, mira, la traición a la patria es traición a la patria, no digo más. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, por favor, dinos qué opinas de la propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador. Te pido en dos planos. Uno, si crees que es viable, si crees que realmente puede salir en la realidad política de hoy. Uno. Y dos, los aspectos que tú le veas positivos o negativos a esta propuesta. Bueno, creo que primero hay que como entenderla bien. A mí me cuesta mucho trabajo la matemática electoral. O sea, el asunto de tal proporción y no sé qué, le sumas 3, le restas 8 y 4 que llevábamos, me cuesta mucho trabajo entenderla. No es un tema al que le haya yo entrado de fondo. A partir justamente de esta reforma, pues me estoy empezando a informar, porque una de las cosas que me parece que una tendría que hacer es justamente poderle explicar a la gente. Entonces, hasta que no lo entienda yo, pues no lo puedo explicar. Hay tres cosas que me parecen muy importantes. Reducir el número de diputados y diputadas, de senadores, etcétera, en todos los congresos, empezando por el federal, sí me parecería muy importante. Porque sí me parece que somos demasiados, que son demasiados y que somos demasiados y que podríamos ser menos. Incluso en la Ciudad de México, que es una ciudad tan complicada, con tanta gente, somos 66 y el Congreso, la verdad es que se detiene, o sea, cuando hay como parálisis o se retrasan los asuntos, no es porque seamos muchos, es porque somos muy necios, pero no es porque seamos muchos, pero de todos modos me parece que podríamos ser menos. Ahora, ¿cómo se reduce ese número? Si se bajan las pluris o si más bien se cambia la fórmula de representatividad proporcional, que creo que eso es lo que me parecería más interesante. La representación proporcional es buena y es importante, y no necesariamente se puede dar por el voto directo. Hay poblaciones y hay voces que no van a tener una representación a menos que sea por medio de alguna fórmula, y eso es importante conservarlo. Pero otra de las bondades que estaba yo leyendo entre las explicaciones de esta reforma me parece como evitar, todavía no entiendo bien cómo, pero el asunto de evitar las alianzas perversas, que vaya que hay alianzas perversas, pues, ¿no? Y eso me parecería importante. Pero lo que me parece central es que sea más barato. O sea, la neta es que sí creo que los partidos políticos deben de tener menos dinero. Sí creo que las elecciones deben costar menos, pues, ¿no? Y que en general todo este sistema, pues, debe de costar menos, porque no está basado en eso su eficiencia, pues, ¿no? Gracias, Ana Francis. Vamos con Fernando Rivera Calderón. Fernando, por favor, habilítese usted como cuasi consejero electoral o especialista rotundo en asuntos electorales y díganos qué piensa sobre esta propuesta. Bueno, podría ser consejero en un futuro no muy lejano, cuando los consejeros sean elegidos por el pueblo, bueno, y no por los partidos políticos, que creo que ahí sí coincido, no entiendo cómo les da tanto escozor a los defensores de la democracia mexicana que se proponga que los consejeros sean elegidos democráticamente. Veo ahí un despropósito en la crítica. Claro, se dice que esto puede igualmente ser secuestrado por los partidos políticos, pero creo que el hecho de que participe la sociedad, que haya un voto de por medio, le da una legitimidad que los consejeros actuales no tienen. No sé si, como tú planteas, Julio, sea viable después de lo que pasó con la reforma eléctrica. Sí creo que de algún modo, pues es como algo, así como la carta de deseos de un presidente a las futuras generaciones, porque finalmente son tareas que si no se logran a partir del consenso legislativo, pues se tendrán que seguir peleando esas batallas. Es decir, a mí me bajoneó mucho el tema de la reforma eléctrica, pero bueno, pues sin duda no es una batalla, no es una guerra perdida, se perdió una batalla, ¿no? Habrá que seguir dando la batalla y finalmente habrá que volver a presentar en algún momento otra reforma o luchar desde otros flancos. Entonces yo creo que ahí, más de que sea viable o no, a mí lo que me encanta es que se abran nuevos espacios de discusión. Creo que nunca durante un sexenio
de un presidente se había abierto al debate público tantos temas de interés general. Vivíamos como un poco como con el papá que dice, no, niño, tú, cosas de niños, tú no escuches a los mayores hablar porque no entiendes de esto. Y creo que, pues en lo que va de este gobierno, no solo todos hemos tenido que entrarle a diferentes temas, sino que además ustedes son testigos, Julio, han surgido una cantidad de expertos en todo increíbles. Yo vivo asombrado de cómo personajes que antes hacían periodismo político, pues ahora ya saben de energía, de aeropuertos, de ingeniería, de vacunas, o sea, ¿y cuándo habías visto tú eso? Con Peña Nieto, al contrario, cada día como que uno sentía que se iba haciendo más pendejo, pero aquí como que cada día uno como que está más interesado en el devenir político, perdón. Se iba haciendo uno más pendejo por miméticamente, por imitación. Exacto. Sí. Es la politecnia del Twitter que le llaman. Bien. Exacto. Horacio, gracias. Bueno, ¿cuándo empieza la campaña, pues, del candidato a consejero electoral, Fernando Rivera Calderón? Ahora mismo ya tiene 3 votos. Ahora mismo, yo creo que México se merece un consejero como yo, que nadie recibiría en ningún club, y por eso mismo creo que deberían confiar en mí. Claro, muy bien, muy bien. Ya iremos conociendo sus promesas de campaña y toda la actividad que realice el futuro consejero o magistrado electoral Rivera Calderón. Gracias, Fernando. Horacio Franco, no sé si seguir con la pregunta respecto a la reforma electoral, que ya algo has apuntado, o también preguntarte sobre Jonás, sobre la pintura que tienes detrás y preguntarte... Si no ando mal, aquí Ana Francis, que es experta en teología, nos corregirá, pero fue el profeta que por no cumplir una orden de ir a proclamar alguna orden divina, desobedeció, se embarcó y luego ante una tormenta fue echado al mar y se lo tragó un gran pez. Ahí está la ballena, exactamente, ahí está. Así es. ¿Qué tormenta hay? ¿Quién puede ser un Jonás de esta época? ¿Cuál sería la ballena y cuál sería la moraleja o la enseñanza de un episodio como el de Jonás en estos tiempos, Horacio? Es que son tantas cosas, ¿no? Un Jonás aquí, híjole, es que, bueno, déjame acabar. El que no cumple con... Perdón, sí, adelante. No, déjame acabar rápidamente con el tema de lo de la reforma electoral. El gran mérito o la gran virtud de esta reforma es que el presidente lo que quiere es empoderar al pueblo con las autoridades electorales, de las cuales hoy por hoy todos los ciudadanos estamos completamente inermes. Y esa es la gran, o sea, si se va a redistritar el país, si se va a cambiar, si se van a cambiar los plurinominales, etcétera, etcétera, eso ya es una cuestión más técnica. Las cuestiones técnicas a veces a los ciudadanos nos abruman o simplemente nos sesgan un poco el interés, pero el interés nacional está en que las elecciones son muy caras, eso es Vox Populi, que los consejeros ganan un dineral que no se lo merecen, eso también es Vox Populi, y que pues, realmente la han tomado en contra del partido en el gobierno porque no han multado o no han cesado candidaturas de otros candidatos de otros partidos y de Morena sí. Y eso es Vox Populi, se sabe y está totalmente comprobado. Hasta ahí con eso, ¿no? Entonces, por eso queremos, los ciudadanos, estamos desde hace mucho clamábamos absolutamente por una reforma electoral y por eso es muy viable que finalmente los ciudadanos sigamos convenciéndonos de que aunque no la vayan a aceptar o aunque le echen tanta mierda como le echó ayer Alito Moreno, pues obviamente, pues mientras más mierda le echen a la reforma electoral o a cualquier cosa que haga el presidente, más apoyo va a tener y menos gente va a votar por ellos prontamente con las elecciones a gobernadores. Entonces, con eso cierro. Y bueno, pues, ¿qué sería un Jonás? Híjole. Aquí en el chat preguntan si Gertz Manero sería el Jonás. Estaba pensando precisamente porque él no nos ha cumplido, él sí se lo va a tragar la ballena, mira,
Gers Manero, por mucho que, y esa es de las cosas que yo no me explico ni estoy de acuerdo, porque además dicen que somos focas aplaudidoras aquí, ¿no? Todavía ayer sacaron un tweet en contra tuya y en contra mía de que puros Sí. aplaudidores. Bueno, pues hay que invitar a alguien que no sea aplaudidor y le discutimos, ¿no? Yo Y discuto, decías yo también quién nos invita a otros espacios, porque es a lo ver, mismo, exacto, pues sí. exacto, a ver, inviten a Fernando, invítenme a mí, a ver, pero no, no nos invitan, y ustedes, y me consta, Julio, tú y Rompimiento, sí invitan a discutir, pero no van. ¿Por qué? Porque no hay argumentos, porque finalmente estamos en dos mundos paralelos que en verdad son universos paralelos que nunca se van a juntar como en la mecánica cuántica. Pero bueno, finalmente, hablando de lo de Gers Manero, sí, Gers Manero se me hace, en verdad, un funcionario que no ha cumplido el mandamiento no es de una reforma como la 4T, ¿no? No es de un régimen, no es de un presidente, es de la necesidad de un pueblo que se haga justicia en México y que se implemente un sistema de justicia con credibilidad y no depende del presidente y no depende, pues ya no depende ni del Senado ni nada, depende de él precisamente y de cómo él haga sus tareas. Y todavía está priorizando esta venganza aparentemente contra su familia, ¿no? Todavía está ahí en estos dimes y diretes cuando él lo que debería hacer es ponerse ya a trabajar en el caso de Lozoya, en el caso de Ricardo Anaya, en todos estos casos que pues estamos en suspenso, ¿no? O sea, parecería que a partir, fíjate, yo paradójicamente, a partir de la bronca que hubo con su familia y todo, se ha vuelto todavía más lento, todavía más y más lento y más incomunicado con la sociedad. Las sociedades necesitamos ya, y somos nosotros la ballena que lo vamos, ojalá que sea esa aquí el corolario, no, la ballena somos nosotros los ciudadanos que ya no aguantamos más con esta impunidad y con esta necesidad de justicia, y no es venganza y no es nada. O sea, el presidente se pone muy al margen, cosa que en un momento dado lo entiendo, pero no lo justifico, no muy al margen de que no cárcel a expresidentes, él no propugna por eso, ni quiere ser un presidente vengativo, pero esto ya, como tú lo has dicho tantas veces, como lo decimos tantos ciudadanos, no es venganza, es justicia y una sed de justicia que finalmente es una sed pragmática de justicia, porque en la teoría, pues todas estas gentes como Lozoya, como Anaya, como Fox, como todos los anteriores políticos, ¿no? Alejandro Moreno, todos estos son, aparte de traidores a la patria, están totalmente repudiados y totalmente, en verdad, están totalmente ya excomulgados Órale. por el pueblo mexicano. No los queremos, no los queremos ni ver ni saber nada de ellos, pero, o sea, ellos ya pasaron a la historia como traidores a la patria desde hace muchos años, ¿no? Eso no Ujú. necesitamos decírselos en su cara, ni tampoco violentarnos, ni tampoco, no, simplemente si yo me Claro. encuentro a Mariana Gómez del Campo en la calle, yo ni la conozco, pero simplemente la voy a ver como si fuera cualquier persona más, no me interesa como persona y como ser humano, pero la historia ya pasó, ya la pasó a ella y a tantos otros, y a Sí, Fox y a todos, ¿no? Como, como, claro. como grandes traidores a la patria. Sí. Bien, Horacio, gracias. Oye, Ana Julio, Francis, sí, perdón, yo nada más brevemente antes de la palabra, Ana Francis, es que tengo una interpretación diferente de adelante. Jonás y la ballena. O sea, sí Sí, me parece bien que Jonás es el fiscal Gertz, le va muy bien porque recordemos que además Dios le pide que haga algo y Jonás lo desobedece porque no le gusta el pueblo a donde lo mandó y se va para el otro lado, a se Nínive. Ujú. se sube al barco, lo echan del barco porque dicen este güey trae mala suerte, se está ahogando y entonces llega una ballena que en este caso, lamentablemente, es la confianza del presidente, es la confianza de Dios, porque la ballena se la manda a Dios para salvarlo y para que no se ahogue, y luego finalmente la ballena lo escupe y ya Jonás ya regresa muy, muy suavecito, ¿no? A predicar la palabra del Señor, pero creo que le aplica bien la metáfora y creo que la ballena, pues sí, es la confianza absoluta que le tiene el presidente contra la desconfianza que le tiene, pues yo no conozco así un amigo que diga, ay, oye, qué padre el trabajo del fiscal, qué buen desempeño, no, cómo van los casos, ¿eh?
creo que es realmente ese hombre ahogándose en un mar de papeles y de casos eternos y que no se resuelven, y el gran poder de Dios salvándolo con la ballenota. A ver, gracias Fernando por esa interpretación. Teóloga Ana Francis Moore, dinos por favor cómo ves este asunto aterrizado a lo terreno, a lo pragmático. Gers Manero es salvado por la divinidad política que podría mandarle una ballena para que lo proteja, lo escupa y se convierta luego en el heraldo de proclamas del mensaje que desea la divinidad. Pues es que no sé si salvado es la palabra, es decir, lo que sí es cierto que es importante de esta historia de Jonás es que el personaje se niega a ir hacia donde debe ir, pues, ¿no? Ese es como el principal asunto, hacia su destino, hacia donde debe ir. Y si no vas hacia tu destino, te traga una ballena, pues, ¿no? Y claro, con el favor de Dios, la ballena te escupe donde sí tenías que ir, pero no está padre que te traiga una ballena, digamos, ¿no? Entonces, creo que pasa un poco como esta historia que me contó alguna vez Jesús A. Rodríguez, que no sé si sea una historia cierta, pero podría serlo, en donde a Ruiz Massieu lo mató, lo manda a matar Raúl Salinas de Gortari, pero Raúl Salinas de Gortari le encarga a alguien y le dice, te doy 6 millones de pesos para que mates a este güey. Y entonces ese alguien se lo encarga a alguien y le dice, aquí están 4 millones de pesos para que vayas y mates a este güey. Sí, ahí voy. Y ese a su vez le encarga a alguien que le dice, ahí te van 500,000 pesos para que mates a ese güey. Sí, ahí voy. Y ese alguien no, y así se sigue pagando. Y finalmente el que comete el asesinato, me parece que le pagaron 50,000 pesos, le dieron un rifle que no servía y su plan era, me trepo un taxi y me voy a la Tapo. Es decir, el PRI, con su corrupción, se mordió la cola y sin duda que fue uno de los episodios que marcó su caída. Entonces, de alguna manera, pues todas estas acciones de Hertz Manero me parece que son su propia ballena que lo estará escupiendo hacia donde era su destino. Ahora, pues ya veremos en esta historia si su destino era adelantarle un poquito a las cuentas pendientes de la patria o si su destino es pasar a la historia como quien pudo haber hecho algo y no lo hizo, como quien utilizó un puesto para venganzas familiares, como un gran corrupto, es decir, no lo sabemos, pero pues a ver para dónde lo escupe la ballena, para a ver hacia dónde se escupe a sí mismo, ¿no? Así es, Ana Francis, sí, en aquel tiempo se hablaba del diputado Manuel Muñoz Rocha, que luego desapareció, que es uno de esos huecos en la historia nacional, porque a él se le acusaba de haber sido el operador de las instrucciones recibidas por esta superioridad del hermano incómodo, como se le llamaba, y luego habían contratado a dos chavos, uno de ellos Daniel Aguilar Treviño, que era un tamaulipeco al que según eso lo habían contratado efectivamente por una muy corta feria y que además se llegó a mencionar en los expedientes judiciales de la época que la idea, según relató, si no el chofer de Muñoz Rocha o alguien así, declaró que el plan era matar a Aguilar Treviño y al otro participante para que no quedara ninguna huella, ningún testigo, ni nada por el estilo, al estilo clásico de la mafia. Pero bueno, pues ahí está esa historia. Fernando Rivera Calderón, pues ya le dimos paso aquí a las historias de Jonás y la ballena adaptadas a la realidad mexicana. Pero Fernando, ¿cómo viste ayer el coro político de presidente para Adán Augusto López Hernández en el más reciente destape indirecto, creo yo, del nuevo elenco o la marquesina de corcholatas para 2024, Fernando? Pues es muy curioso el fenómeno con Adán Augusto. El presidente ha insistido que lo llamó justo porque como todos están ya entrándole a las campañas pensando en el 24, pues necesitaba un operador que le ayudara en las tareas
domésticas de gobierno. Pero resulta que el estilo de Adán ha sido, ahora sí que es tan campechano, pese a ser tabasqueño, y tiene un estilo tan conciliador que contrasta de tal forma con el presidente, que pues se ha convertido en una figura agradable para muchos sectores, ¿no? Sobre todo, pues en contraste con la figura de AMLO, que es provocador, que es frontal, que no le interesa quedar bien con nadie, que dice lo que piensa porque su pecho no es bodega y bueno, todo lo que ya sabemos. Yo sí le creo al presidente en el sentido de que necesita con quién terminar el gobierno y veo muy difícil, por muy bien que nos pueda caer o por mucho que se pueda parecer al abuelo Monster, que a mí también me cae muy bien, que pueda ir por encima de lo que ha construido políticamente Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, aunque ambos me parecen que podrían ser buenos candidatos con diferencias muy claras que creo que todos podemos ver quienes estamos escuchando. Creo que Adán, no, la verdad no lo veo en ese sentido. Me parece que es un político eficaz, que tiene esta cualidad que no tienen muchos políticos hoy en día, que es una cierta discreción, una especie de bajo perfil intencional. A mí me cae bien y me parece que es lo que necesita un gobierno donde donde varias figuras importantes pues están pensando ya en el 24 y están enfocando sus energías hacia allá. Yo no sé si a Marcelo le dé mucho tiempo porque veo que siempre anda en friega el pobre y como que suda y no le da la vida, pero sin duda las encuestas pues marcan una diferencia muy notable, ¿no? Y ya de ahí para abajo pues los demás que se lancen, como el presidente lanza a Chumel y a Loret y a todos ellos, pero en realidad creo que está muy, muy claro el paisaje. Yo no creo que vaya a haber una sorpresa, Julio, con respecto a Dan Augusto, pero bueno, ya sabemos cómo es la política. Yo sí creo que, a diferencia de los décadas donde convivíamos con el tapado y con ese candidato que siempre era una decisión presidencial, aunque tenemos al autócrata, pues creo que justamente ahora no está funcionando así la cosa. Pero bueno, es una impresión personal, habrá que ver, como dicen los payasos de Twitter, al tiempo. Al tiempo, sí, esa es una muletilla bueno, al tiempo, ya el tiempo nos confirmará. Bien, Fernando. Horacio Franco, por favor, colóquese usted casi en esa plataforma de, si fueras columnista de asuntos políticos, ¿qué dirías respecto a las posibilidades actuales de Claudia, de Ebrard y la aparición ahora de Adán Augusto? Por favor, Horacio. Mira, hace varios meses decía yo que era muy temprano para enunciar un posible candidato de Morena, pero hoy por hoy ya estando las cosas tan desarrolladas, ya faltando menos, ya faltando 6, 7, 8 meses menos de cuando enunciábamos esto en algún programa aquí, hoy por hoy yo estoy como, no sé, yo lo dejaría de veras al criterio de la elección interna de Morena, obviamente creyendo en la palabra del presidente, ¿no? Creyendo además en lo que históricamente siempre dice cuando habla del tapado, cuando habla del porfirismo, cuando habla, bla, 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 en todas sus lecciones de historia diarias que son siempre muy, muy bienvenidas y muy trascendentes, aunque a mucha gente les dé hueva, es una cuestión de veras de mucho aprendizaje y sobre todo para la gente que no tiene conciencia histórica. Acuérdense que la gente, muy poca gente en el mundo hace conciencia histórica cuando se trata de vivir en el presente, ¿no? Y de propugnar por los derechos, etcétera, etcétera, o de simplemente de ubicarse en la realidad, ¿no? Somos gente que olvida muy fácil los seres humanos. Entonces el presidente, al hacer esto, se está lavando las manos y se está curando en salud, lo cual me parece muy bien, pero obviamente no deja de tener él personas como estas tres que mencionaste. Y obviamente a Monreal, pues otro Jonás, aquí decía alguien de la audiencia que pues Monreal sería otro Jonás.
y en realidad, pues sí, no lo menciona porque no lo considera, evidentemente, porque Monreal se ha alejado muchísimo del presidente y pues con sus razones políticas, sus razones de político también de mucho colmillo y de una persona bastante visceral y que está bastante herido, que no resentido, no creo que esté resentido, y si está, pues que se lo trate, ¿no? Con terapia, porque esos resentimientos no se pueden tener en la política, porque pues hoy mismo lo dijo López Obrador, ¿no? Ebrard no estaba resentido con López Obrador cuando López Obrador sería el candidato ganador de Morena para la elección presidencial, y entonces la única conclusión que saco como si yo fuera analista político, diría que el presidente está sacando una a otra a veces, ¿no? Con muchas contraluces, con muchas cuestiones, casi vedadamente, casi picarescamente, como antier lo sacó con Adán Augusto, está sacando pues sus tapados, más bien sus preferidos para la sucesión presidencial, pero hay que confiar en que López Obrador es congruente con él mismo y es congruente con que finalmente la elección interna de Morena es la que va a sacar al candidato. Y esperemos que así sea. ¿Por qué? Porque no queremos otra decepción y finalmente creemos que cada uno de estos candidatos tendría como presidente puntos fuertes, puntos menos fuertes, y que bueno, que ahora sí que gane el mejor, ¿no? Que seguramente en la elección de 2024 y eso ya no tiene vuelta atrás, o sea, la cuarta transformación va a seguir y va a seguir y va a seguir, porque no hay quien le ponga freno a esto, porque aquí hay alguien de la audiencia, alguien que está con la oposición que dice que, que, que los chairos no nos podemos comparar con los ciudadanos, o sea, que no nos nombremos ciudadanos porque los ciudadanos están muy en contra de López Obrador. Bueno, 71% de los chairos entonces que hacen que sacan las encuestas de preferencias presidenciales en el mundo, pues son chairos, somos chairos, está bien, escogieron chairos. Tiene razón, la gente no quiere a López Obrador, como dice la oposición, están hartas de López Obrador, están hartas de este sistema, de esta dictadura, están hartas de que el país esté cayendo a pedazos, como dijo este señor imberbe de Alejandro Moreno, que dices, no, es que no es posible que estén tan ciegos, pero bueno, pues allá ellos, hombre, nos vamos a seguir comunicando así, de esta forma, de esta manera, total y absolutamente, cada quien por su lado, pero sí el 71% de la población se aprueba a López Obrador, y espero que siga alguien que pueda continuar el gobierno, o la forma de gobierno con todas estas cuestiones que no populistas, que no dictatoriales, porque esos son fantasmas que se inventan ellos para poder seguir conservando sus privilegios. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, hay quienes desde la oposición dicen que en términos de cambios trascendentales políticos, el gobierno del presidente López Obrador ya llegó a su límite, que a partir de ahora solo va a ser administrar pues la evolución de su proyecto, pero ya sin las grandes reformas trascendentales, ni la eléctrica, ni la electoral. Veremos qué pasa con lo de la Guardia Nacional al tiempo, como dice, como recordó ahorita Fernando Rivera Calderón, ya lo veremos al tiempo, pero no hubo reforma fiscal. ¿Crees que el tiempo político de los cambios trascendentes hasta aquí llegó? No, no para nada, todavía queda un ratote, pues. Lo que pasa es que también siento que, o sea, que vienen tiempos en donde vamos a empezar a ver resultados de los cambios políticos que ha habido. Es decir, no hubo una reforma eléctrica como la que queríamos, pero sí hubo una serie de avances en ese sentido. No sé si vaya a haber una reforma electoral o no, es decir, a lo mejor algunas cosas se logran. Claro, yo tengo un optimismo a prueba de balas, tengo que aceptarlo, pero a lo mejor sí puede haber una reforma electoral. Yo no sé si podría haber una reforma fiscal, la verdad es que esa sí sería mi esperanza, pero lo que sí ha habido es una mucho mejor recaudación fiscal, que eso es muy importante. Pero me parece que el mayor cambio de todos y que ha tomado también ciertos rumbos inesperados es el cambio cultural. Eh, el cambio cultural en términos de la participación ciudadana, es decir, como si no sé si vayamos a pasar a una democracia más participativa y menos representativa en términos de reforma electoral, pero sin duda en términos de la práctica, sí estamos pasando a una democracia mucho más participativa.
y sí hay un coro de voces distinto, unas otras opiniones y unos otros protagonismos, y no me refiero a personas, sino a movimientos que están presentes como en la discusión pública. Eso me parecería lo más valioso de este sexenio. Y sí, o sea, sí imagino, o más bien sí me gustaría imaginar, eh, bueno, cómo va a ir siendo el fin de sexenio, cómo van a ir siendo los siguientes años, eh, una vez que estrenemos el Tren Maya, cómo van a seguir siendo los años que vienen, eh, con los cambios que está habiendo en la SEP, es decir, lo empezaremos a ver pronto en términos de la educación de las criaturas, empezaremos a ver pronto en esta transformación tan importante que está habiendo en salud, eh, en este cambio que está habiendo hacia una unificación del sistema de salud, que era no necesaria lo que le sigue. ¿Cómo lo iremos viendo en la vida práctica? Creo que yo pienso más en eso, ¿sabes? Como en la vida práctica, en las cosas de la vida cotidiana que se transformen, que luego eso de pronto cuesta trabajo verlo, ¿no? Claro. Pues Ana Francis, esa es parte de lo que está ahorita en el camino. Fernando Rivera Calderón, terminó la llamada entre la comunicación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. La portavoz de la Casa Blanca dijo que la conversación había estado centrada principalmente en migración. Dijo la mayor parte de la conversación fue sobre migración, sobre cómo coordinar una estrategia para reducir la migración en la frontera. La portavoz dijo, el tono de la llamada fue muy constructivo. Además dijo, esta no era una llamada en la que el presidente Biden estaba amenazando al presidente mexicano de ninguna manera. ¿Cómo ves estos temas? ¿Cómo ves el tema de la migración y la presencia, pues al menos desde mi punto de vista, cada vez más imperiosa, más aplicada de intereses de Estados Unidos a través de su embajador sombrerudo, Ken Salazar, en todos los terrenos de la economía y de la política mexicanas? Ya sé que no eres internacionalista, Fernando, pero eres un opinador versátil. Por favor, Fernando. Soy como decía López Portillo, un experto en generalidades, mi querido Julio. Así es, así. Y los periodistas lo que sabemos es preguntar, no nos sabemos las respuestas, pero preguntamos y como quiera ahí elaboramos. Adelante, Fernando. Mira, han cambiado las formas y sobre todo después de haber escuchado a Donald Trump ahora en su regreso triunfal, hablando de su encuentro con López Obrador y diciendo que nunca había visto a alguien doblarse así, cuando lo amenazó literalmente, porque la amenaza fue pública, de los castigos que iba a haber en términos económicos y comerciales a México, si México no cedía. Yo, lamentablemente, creo que lo único que han cambiado son las formas políticas, que se agradecen, ¿no? Se agradece no tener un presidente de Estados Unidos que esté hostigando desde el discurso y desde los actos a la comunidad mexicana, a los mexicanos en México y a los mexicanos en Estados Unidos. Siempre es bueno un discurso conciliador, más empático, pero la política sigue siendo la misma y el problema de la migración sigue siendo un tema donde no hay un acuerdo aún entre los países que están involucrados en este tránsito de tantas miles de personas que siguen llegando, que siguen pasando, que no hay manera de frenarlas a todas, que cada vez van a ser más, que tenemos que aprender a vivir con ellos, pero pues no como la señora Le Pen, ¿no? Que aprender a vivir con ellos es como pues buscar exterminarlos o simplemente impedirles el paso, sino encontrar una manera conjunta. Mientras los Estados Unidos no cambien su postura, que sigue siendo la misma de Trump, que es de México tiene que ser nuestro muro humano, nuestro muro territorial, y utilicemos incluso a la Guardia Mexicana para que nos ayude en esa contención de toda esta gente, pero no va a durar mucho esa solución. Y la verdad es que los gringos tampoco es que tengan una política de una visión muy a largo plazo, ven lo inmediato, les falta, creo, y no solo a los gringos en general, a los
presidentes de los países más poderosos tener esa visión a largo plazo, y creo que no están viendo que sus medidas de retención tienen una fecha de caducidad, porque cada vez van a ser más migrantes y cada vez nos vamos a ver más obligados a pensar este tema de un modo distinto. Es lo que pienso. Sí. Gracias, Fernando. Horacio Franco, sobre este tema de esta llamada o esta comunicación que hubo hoy entre los presidentes de México y de Estados Unidos, de las palabras de Trump y de otros temas similares, te pediría, porque ya estamos en la parte final, nos quedan 2, 3 minutitos, si nos haces algún comentario, yo te voy diciendo cuando ya estemos al final para despedir la transmisión del canal 22 y seguimos luego nosotros aquí en el canal. Por favor, Horacio. Mira, rápidamente, la relación de México con Estados Unidos es una relación que se tiene que manejar siempre con muchísimas pinzas, con muchísimo cuidado, porque es un país demasiado poderoso todavía para como estamos en México, ¿no? Es un país demasiado intervencionista, es un país con muchos intereses económicos en todo el mundo y también en México. Es un país que todavía está perdiéndolo, sí, pero poco a poco, lentamente, la sartén por el mango. Y tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Estamos hasta el cuello inmiscuidos y mezclados con ellos. Entonces, es una relación que se tiene que manejar con pinzas. Por eso las declaraciones de Trump, que finalmente también ese día hizo declaraciones muy fuertes en contra de la misma Angela Merkel y también hizo declaraciones en contra de no me acuerdo cuántos líderes mundiales. Trump es un impulsivo, compulsivo, mentiroso, terrible. Fue presidente de Estados Unidos y de veras, el gran mérito de Andrés Manuel López Obrador fue llevar la fiesta en paz con un energúmeno loco como este cabrón. Pero bueno, finalmente, ahora, con Biden, pues también lo tiene que llevar bien. ¿Por qué? Porque es la política internacional de México, es el presidente de Estados Unidos, es el presidente de México, y yo creo que lo está llevando bien. La cuestión aquí es que son demasiados intereses, son demasiados migrantes, son demasiados intereses económicos, y claro, obviamente pues todo tiene que ir con la fiesta en paz, porque ahorita, tanto hace 20 años lo decíamos, 30, 40, 50 años, estamos tan cerca de Estados Unidos que no nos conviene verdaderamente pelearnos con ellos, ¿no? Y sí, obviamente, como magnimizó la respuesta de Marcelo Ebrard, Donald Trump, de cuando iban a poner los aranceles, pues no era para menos. O sea, ¿qué hubiera hecho Marcelo Ebrard? O sea, ¿qué haces si te van a poner esos aranceles? Ponerte al tú por tú con ellos para que después te salga cola y ocasiones una crisis social y económica en México que no se ocasionó. Obviamente, yo no estoy defendiendo a ultranza a Ebrard, pero, o sea, no hizo mal, no, o sea, ¿qué hubiera pasado habiendo sacado un orgullo que nos hubiera costado mucho más? Yo creo que la relación de México con Estados Unidos está manejando bien y le están manejando de una manera muy táctica y bastante más inteligente, como lo dijo o lo insinuó Fernando hace ratito, bastante más inteligente de como los gringos tratan de manejarla así a bote pronto y con esa inmediatez a la cual ellos están acostumbrados ahorita, porque pues claro, poco a poco se les está cayendo el teatrito. Horacio, muchas gracias. Y bueno, llega el momento de que le digamos adiós a quienes nos ven desde Canal 22. Gracias. Seguimos aquí seguimos con todo, la mesa del más allá. Gracias. Bueno, y seguimos nosotros en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué te ríes así, Ana? Porque a Fernando le da risa, y entonces a mí ese señor me da mucha risa. ¿Nomás de verlo? Claro, Julio, yo lo veo a y ya me puse de buenas. Hombre, fíjate nomás. Tiene una cara muy simpática. Fíjate, pero... Y además es que se cortó el pelito. Sí. Prodigador de buenos ánimos, Fernando Rivera Calderón. Pero lo hago de manera involuntaria, Julio. Yo me acuerdo cuando era aprendiz de periodista, yo trabajaba en el periódico El Nacional y tenía como maestro en ese tiempo que mi jefe, que era Francisco Báez Rodríguez, periodista, editorialista, actualmente creo que en La Crónica, escribe en La Crónica de hoy, y era tremendo, era durísimo. Y me acuerdo que me regañaba mucho, porque además, imagínate, yo me tocaba hacer los editoriales del periódico El Nacional, antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Yo estudiaba en la UAM, y sigo siendo una persona de izquierda, pero pues tenía que hablar a nombre del periódico del Estado, y eran mis pininos, entonces me rompía mis textos y me decía, no, así no, esto no tiene que ser así, esto es otra cosa. Y cuando me regañaba yo me reía,
y él se exasperaba mucho porque me decía, güey, ¿por qué te ríes si te estoy cagando? O sea, no hay, y yo me reía más, pero me reía de que estaba muy nervioso, la verdad, y se me quedó, por eso me río todo el tiempo, Julio, no creas que es felicidad. No es felicidad, que conste. No. Bueno, es pura amargura. Es pura amargura. Estamos ya en la parte final del programa. Nos quedan unos 2 minutitos, 3 minutitos por persona para este momento de los sabrosísimos postres. Ana Francis, por favor. El postrecito. Ay, Diosito. Pues. Te agarré fuera de la jugada. Yo voy a mandar rápidamente un saludo a Luis Fernando Herrera Castro, el hijo de Hazel Margarita Castro, que es muy fan tuya, que siempre escribe, manda chats y manda siempre superchats, que hoy es su cumpleaños. Luis Fernando nos ve desde España y me mandó decir Hazel Margarita que es su cumpleaños, lo felicito. Claro que sí. Adelante. Ahora sí ya voy con el postrecito. Ese fue una ayuda de Horacio para que le fueras pensando, ¿eh? Adelante, Ana. Bueno, mañana es el Día de la Niñez, Julio, y yo creo que es una gran oportunidad de celebración, de festejo para todas las criaturas. Y hay una cosa que yo he aprendido mucho de la maternidad en estos años y que me parece muy importante, y voy rápido a contar esta historia. Alguna vez mis padres fueron a la escuela donde yo estudiaba actuación, que era una escuela que estaba en una casa bastante fregadona de Santa María la Ribera. Ay, Dios, se me cayó el audífono. Que era una escuela en una casa bastante fregadona de Santa María la Ribera, y mis papás fueron y justo nos agarraron en un descanso, y pues los actores, cuando estamos estudiando, actores y actrices cuando estudiamos, pues estamos en pants y todos sudados y no sé qué, porque además clase de danza. Mis papás llegaron elegantes, vestidos divinos, creo que mi papá está con sombrero, y claro, vieron que de pronto su nena de Churubusco, estaba ahí metida con esta bola de gañanes. Pensaron que era muy mala idea, pues, ¿no? Y se atacaron horrible, y yo creo que en su imaginación yo iba a acabar debajo de un puente inyectándome heroína. Todo esto lo digo porque la verdad es que yo tomé las mejores decisiones para mí, y desde la óptica de mis padres, pues no se veían bien, pero yo tuve razón porque estaba decidiendo sobre mí. Y una de las cosas que he aprendido de la maternidad es que hay muchas veces que mis hijos toman decisiones sobre sí mismos y que yo me ataco y me muerdo las uñas, y la verdad es que han tomado buenas decisiones para sí mismos, aunque yo esté segura de que no. Y una de las cosas que he aprendido de la maternidad es que buena parte del trabajo tiene que ver con acompañar a estas personas a que sean quienes vayan a ser, porque además siempre es una sorpresa. Entonces, el día de mañana, que es el Día de la Niñez, yo creo que el mejor regalo que les podemos dar a las criaturas es acompáñenlos a donde vayan, a donde estén yendo, y cuando sientan gacho, cierren los ojitos, pero generalmente las criaturas tienen razón sobre sí mismas. Y ya, fin del postrecito. Suscribo y apoyo ese postrecito, Ana Francis. Como padre de familia también he aprendido todo ello. Pero, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Híjole, postrecito. Bueno, estaba pensando hace rato que la canción que podrían cantar los ahora ya candidatos anunciados es una bonita canción que no me acuerdo si cantaba Maite Gauss o Julissa, que imagínate cantándola por Claudia Sheinbaum, cantando eso de quiero ser la consentida. Era Julissa. Del obrador. Del obrador, sí. Exacto, entonces dice, quiero ser la consentida del obrador, quiero que vaya a apoyarme y así yo ganar la próxima elección. Oye, y Lenny Kravitz podría hacer el solo de guitarra. Exacto, echándose unos tacos ahí en Miscuac. Oye, de los de 5 por 20. ¿Y Adán Augusto alguna canción de Emilio Tuero o de Toña la Negra o algo así de aquellas épocas, no, Fernando? Podría funcionar una de esas o la de la serie de y ya sale Herman Monster y toda la banda y el abuelo, porque la verdad sí le da un aire muy tremendo. Sí. Y Marcelo, alguna tonadita francesa, ¿no? La vida en rosa. La vida en rosa. Bueno, gracias, Fernando. Horacio Franco, la parte final, postrecito, lo que tú desees, por favor.
pues voy a ser muy anticlimático y quiero Ay, reflexionar no, sola. Sí, Horacio, la verdad no. sí, quiero ser muy anticlimático porque es pertinente, en verdad, reflexionar sobre Devani y toda este entramado tan trágico de la Fiscalía y del gobierno de Nuevo León. Pues a ver si así los neolonenses aprenden un poquito a reflexionar un poquito más por quién van a votar. Nada más cierro con eso, porque de veras duele mucho, es terrible cómo se suceden las cosas, es terrible el que quieran tapar el sol con un dedo y es terrible la manera en la que el gobernador de Nuevo León en verdad siguen manejando esto, ¿no? O sea, bueno, ¿qué se puede esperar de un gobernador y de una esposa que finalmente hicieron una campaña a través de Instagram y de todo esto, ¿no? O sea, no se puede esperar más, pero bueno, ahora sí que hay que reflexionar, hermanos de Nuevo León, voten en verdad, digo, no había opciones, Julio, pues tú entrevistaste a esta mujer y tú la sacaste de la enorme mentira, pero no había opciones, pero híjole, haber votado por este hombre tan inexperto y por un hombre que hizo una campaña así y por quien lo respalda, que es un movimiento ciudadano verdaderamente yo creo que la única persona que vale la pena ahí es Patricia Mercado y todo lo demás se les cae a pedazos también. Es muy trágico, es muy difícil, es muy terrible y me duele mucho por los padres de esta mujer, digo, por los padres de esta muchacha que en verdad o sea, pues ha sido como para ellos, como para todos los padres que han visto a sus hijos y a sus hijas morir y desaparecer, pues es terrible. Y no quitemos el dedo del renglón de eso y que se tienen que poner ya a trabajar en ese sentido. Sí, cierto, Horacio, y cierto que, bueno, aunque resulte anticlimático, era un tema que es necesario que hablemos y que platiquemos. Bueno, pues en esta ocasión son las 3 de la tarde con 3 minutos. Agradezco a todos. Ana Francis, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias, adiós amigos. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Gracias, un gusto y gracias a todos los que ya me han ofrecido su voto anticipado en mi candidatura ciudadana como consejero de lo que se vuelva el INE. Muy Vamos, bien. vamos. Vamos, Yo, sí, adelante. yo preferiría lavar los baños de línea a ser consejero. Gracias. Horacio, gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Gracias, hasta luego.